Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es fin de semana y como todos los fines de semana nos da mucho gusto preparar para usted esta recapitulación de programas que hemos presentado en los últimos días y que si usted no tuvo oportunidad de vernos en este resumen, en este gran resumen que le presentamos, puede enterarse igual. Así que iniciamos, como todos los días, con el informe que nos llega desde la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, quien lo presenta. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud nos reporta hoy que los casos confirmados de COVID-19 han llegado hasta los 199.466.000, con 548.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que representa un alza muy fuerte con respecto a los días anteriores. Los fallecidos son 4.244.000, con 8.430 decesos en la última jornada. Las dosis de vacunas administradas en todo el mundo se elevan casi a 4.000 millones, pero la gran desigualdad se mantiene a nivel mundial, razón por la cual la OMS ha pedido una moratoria mundial a una tercera dosis de las vacunas y que se considere aplazar la vacunación de los adolescentes en los países ricos, lo que permitiría que haya suficientes vacunas para inmunizar al menos el 10% de la población de cada país para fines de septiembre. Esto haría posible proteger a quienes están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y morir por COVID. Este llamamiento se produce tras la decisión de Israel y de Alemania de ofrecer una dosis de refuerzo a sus poblaciones de riesgo, mientras que el Reino Unido planea hacer lo mismo a partir de septiembre y otros países ricos se encuentran en la misma reflexión. No obstante, parece que la invocación de la OMS ha caído en saco roto, al menos en países como Francia, que horas después anunció que también planea organizar una campaña para una dosis de refuerzo para su población de adultos mayores. El director general de la organización ha manifestado comprensión frente a la preocupación de los gobiernos por proteger a sus poblaciones de la variante Delta, conocida por ser más contagiosa, pero dijo que no se puede aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas utilicen todavía más, mientras que las poblaciones más vulnerables del mundo siguen sin protección. De los 4.000 millones de vacunas administradas a nivel global, más del 80% lo han sido en países de ingresos altos y medios, los que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial. La moratoria que se pide sería hasta fines de septiembre, plazo fijado para lograr que al menos el 10% de la población de cada país del mundo esté completamente vacunada, aunque la OMS ha empezado a reconocer que al ritmo actual y sin voluntad de las compañías y de los países que controlan los suministros, esta meta será difícil de cumplir. En lugar de disminuir con los meses, la desigualdad en la disponibilidad de las vacunas está aumentando. Mientras Europa tiene vacunada largamente a más de la mitad de su población y Estados Unidos está con cerca del 70% de su población inmunizada, solo el 2% de los habitantes de África tienen la pauta de vacunación completa y el 5% han recibido una dosis. El ratio: los países ricos han administrado casi 100 dosis por cada 100 habitantes, frente a 1,5 dosis por cada 100 habitantes en los países pobres. Por otra parte, los responsables de la Organización Mundial de la Salud han considerado incomprensible la decisión de las farmacéuticas Pfizer y Moderna de aumentar el precio de sus vacunas contra la COVID-19 en Europa. Se ha explicado que estos dos fabricantes han aumentado su capacidad de producción en los últimos meses, han diversificado sus plantas y han mejorado la eficacia de sus líneas de producción, lo que en una situación normal de mercado debería conducir a una reducción de los precios y en todo caso de ninguna manera a un aumento. Desde Ginebra, para el programa Coronavirus, la pandemia, informó Isabel Saco. Esta semana hicimos énfasis y además centramos en los detalles de algunos de los principales padecimientos que pueden agravar enfermedades como COVID-19. Una de ellas, por todos conocido, es la obesidad o sobrepeso. Desde la niñez hasta la edad adulta, hay personas que viven con estos padecimientos y que en medio de esta pandemia se ha convertido en un verdadero foco de atención.
La obesidad, el sobrepeso y la obesidad mórbida son problemas de salud que mantienen en alerta el sistema mundial por las diversas complicaciones que genera el organismo humano. Desde hace décadas, especialistas han advertido del aumento de personas con este tipo de afectación grave. Sin embargo, los gobiernos a la fecha no han podido reducir los altos niveles calóricos. Por lo contrario, día a día se contabilizan más casos. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en 1980 había cerca de 850 millones de personas con obesidad y 4 décadas después la cifra se multiplicó. Una trilogía altamente mortal que desarrollan un cóctel de enfermedades como síndrome metabólico, presión arterial alta, aterosclerosis, enfermedad del corazón, diabetes, niveles elevados de colesterol en sangre, distintos tipos de cáncer y trastornos del sueño que acompañados con la COVID-19 se vuelven un caldo de cultivo fatal. Desde la niñez hasta la edad adulta tienen un alto riesgo de presentar esta sindemia con altos costos para el sistema de salud y para las familias por las múltiples complicaciones que se van generando conforme transcurre el proceso infeccioso. Una enfermedad altamente contagiosa como la COVID-19 en un organismo con acumulación excesiva de grasa tiene implicaciones graves, difíciles en algunos casos de responder a un tratamiento específico, por lo que existe una alta probabilidad de ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Los países con más personas obesas en el mundo son Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Hungría, Australia, Reino Unido, Canadá y Chile. Algunos de estos tienen un alto número de casos y decesos por COVID-19. La pandemia COVID-19, señalan especialistas internacionales, ha cobrado factura al sistema de salud y a los gobiernos. La falta de políticas públicas integrales y de control de productos altos en calorías envuelven al mundo en un tejido adiposo que con la llegada de virus, bacterias, hongos y otros patógenos complican la salud de sus habitantes, informó Isaura López Villalobos. En Nueva York, por ejemplo, están priorizando la vacunación para personas con obesidad. El estado de Nueva York priorizó a las personas con comorbilidades como la obesidad desde el segundo mes del año para acceder a la vacuna anti-COVID. El estado, que se convirtió en el epicentro de la pandemia el año pasado, creó una lista de comorbilidades para determinar la elegibilidad para la vacuna anti-COVID. La obesidad afecta lo mismo a los abogados, maestros o carpinteros. Como al inicio del año había un número todavía más limitado de vacunas, fue por eso que la estrategia estuvo centrada en estas personas. Pacientes con comorbilidades representaban el 94% de las muertes por COVID-19 en el estado. Fue por eso que se creó la lista para priorizarlas. Entre las enfermedades destacan las siguientes: cáncer, enfermedad renal crónica, discapacidades, afecciones cardíacas y obesidad. En contraste, países como México, con un alto número de personas con comorbilidades, no aplicaron una política similar, informó Elizabeth Ortiz. ¿Cuáles son los daños que ocasiona el sobrepeso y la obesidad en el organismo? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez responde a esta pregunta. Algunos países de América Latina tienen un serio problema de sobrepeso, obesidad e incluso obesidad mórbida. México es uno de los países que ocupa uno de los primeros lugares en esta problemática de salud pública, y la obesidad mórbida y el sobrepeso son factores de riesgo para enfermedades infecciosas múltiples, incluyendo COVID-19. Solamente por darte un dato, el 28% de las personas que han requerido hospitalización en México por motivo de COVID-19 tienen obesidad o han tenido obesidad como una de las comorbilidades. Aproximadamente el 45% han tenido diabetes y cerca del 45% también han tenido hipertensión arterial. Las tres enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no transmisibles que están generando condiciones propicias para que los pacientes con COVID-19 lamentablemente se presenten con mayor gravedad y con mayor riesgo de letalidad.
Reino Unido, donde surgió una de las variantes que hoy predominan en el mundo, también que se convirtieron en epicentro de esta enfermedad COVID-19. Hoy por hoy parece ser que comienzan a ver un poco de luz. Nuestro compañero Enrique Rubio, corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido, nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues lo cierto es que aquí en el Reino Unido todo el mundo trata de explicarse el actual descenso de casos en el país, 10 días después de que los científicos pronosticasen que se alcanzarían los 100.000 contagios diarios. Como digo, hace apenas una semana se registraban cada día más de 50.000 nuevos contagiados, pero desde entonces la cifra ha ido cayendo progresivamente, aunque este miércoles ha vuelto a repuntar un poquito hasta los 27.734 casos. ¿Las razones? Pues como el resto de la pandemia, todo el mundo anda perdido, incluso en este país con algunas de las instituciones más punteras en la investigación del coronavirus. Varias voces apuntan al final de las clases en los colegios como una de las causas en el descenso, aunque otros también lo vinculan al final de la Eurocopa de fútbol, que hizo que jóvenes y familias se congregasen en sus casas y en los pubs para seguir los partidos. Sea de la forma que sea, el Reino Unido sigue avanzando en su desconfinamiento, porque desde que el pasado 19 de julio se decretase el llamado Freedom Day, el Día de la Libertad, apenas quedan ya restricciones legales en este país. El gobierno británico ha apostado por dejar a los ciudadanos ejercer su total y plena autonomía, no sin antes llamar en repetidas ocasiones a todo el mundo a ser cauteloso y a tener muchas precauciones cuando hacen vida social. Pero aunque el ritmo de la vacunación es elevado y más del 70% de las personas adultas ya han recibido la pauta completa, los jóvenes todavía se resisten en gran medida a recibir la inyección. Por esta razón, el Gobierno pretende presionar a esos sectores exigiendo los llamados certificados de vacunación a partir de septiembre en discotecas y, a la espera de que este extremo también se confirme, algo que se hará también en los partidos de fútbol de la Premier League y otros eventos masificados como conciertos. Reportó Enrique Rubio desde Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. La obesidad es una enfermedad que no solamente ha causado estragos en países de América Latina, también en Europa, donde 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes padecen esta enfermedad. Países de Europa registran sobrepeso o obesidad en 1 de cada 3 niños en edades entre los 6 y los 9 años. El COVID-19 podría amplificar una de las tendencias más preocupantes en la región de Europa de la OMS, la creciente obesidad infantil. Esto lo señaló el director de la Organización Mundial de la Salud en la región, Hans Kluge. El sobrepeso o la obesidad están directamente relacionados con enfermedades no transmisibles, potencialmente mortales, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Por ello, se deben implementar políticas científicas basadas en datos que pueden ayudar a reducir la obesidad infantil, además de impulsar la promoción de dietas saludables y actividad física. Grecia, Italia, Portugal y España, que tienen las tasas más altas de obesidad, así como Eslovenia, ya mostraron una tendencia decreciente tanto para el sobrepeso como para la obesidad. La reducción de la prevalencia del sobrepeso osciló entre 4 y 12 puntos porcentuales para los niños y entre 3 y 7 para las niñas, informó Elizabeth Ortiz. Ante la gravedad que genera COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se pronunció por modificar los estilos de vida para reducir los índices de obesidad y sobrepeso, un problema de salud pública grave a nivel mundial. Va a tardar un tiempo para que generacionalmente este problema pueda ser resuelto, porque hay que cambiar múltiples factores, incluidos factores sociales, culturales, económicos, educativos, para que se pueda dar control a un problema tan serio de salud pública que tiene vertientes múltiples. En ese sentido, por ejemplo,
será fundamental que se dé continuidad y particularmente se haga mucho énfasis en el nivel educativo y cultural de la importancia de lo que conocemos como los estilos de vida saludables, porque no es solo un asunto de nutrición o malnutrición lo que lleva a la obesidad, también el sedentarismo, la falta de actividad física que cada vez es mayor en la población infantil y en la población de adolescentes. Entonces se debe hacer énfasis en esos dos factores fundamentalmente y generar condiciones óptimas probablemente en centros escolares, no exclusivamente en centros escolares, pero sí centros escolares que brinden los elementos básicos para que se pueda tener actividad física por lo menos durante la estancia en la jornada escolar, y también el que en los centros escolares se pudiera identificar alguna estrategia para brindar por lo menos uno de los alimentos saludables, perfectamente diseñados con alta propiedad nutricia. Han ocurrido programas a nivel mundial muy interesantes, muy exitosos, por cierto, en donde estrategias de esta naturaleza han reducido importantemente el promedio de peso de alumnos, sobre todo en los niveles escolares básicos, a través de los cuales la nutrición y particularmente el poder brindar alimentos balanceados durante la estancia de la jornada laboral cada día, y aparte destinar un tiempo óptimo de actividad física ha generado resultados extraordinarios. Entonces, si esto se replica para los momentos en que los niños que están en edad escolar tengan esos elementos también por parte de su familia, eso puede dar como resultado la reducción en los índices tan altos de obesidad infantil que, por ejemplo, tienen países como México. No solo para los pacientes con COVID-19, para prácticamente todos los pacientes que tienen alguna enfermedad infectocontagiosa. La obesidad no es solamente una enfermedad metabólica, la obesidad es también una enfermedad inflamatoria. Los pacientes con obesidad tienen un estado inflamatorio crónico por el cual múltiples células del organismo, o casi todas las células, tienen disfunción. La disfunción prácticamente consiste en alteración en diversos momentos moleculares derivado de lo que conocemos como exceso de radicales libres y un estado incrementado de acidosis intracelular. Esto, Belén, como consecuencia trae que, por ejemplo, las células del sistema inmune, los leucocitos particularmente, y los subtipos de leucocitos, incluyendo linfocitos, neutrófilos, etcétera, disfuncionen. Al no funcionar adecuadamente, las enfermedades infecciosas pueden convertirse en más graves por ese estado de inmunosupresión crónico que puede generar la obesidad por el mal funcionamiento de estas células del sistema inmune. Y por otro lado, Belén, los pacientes con obesidad tienen trastornos en el funcionamiento vascular. El caso, por ejemplo, del obeso, que además tiene diabetes, tiene estados de mal circulación venosa arterial, lo cual los lleva a estados en donde los tejidos corporales tienen o reciben un menor aporte sanguíneo del que óptimamente deberían de recibir, y eso como consecuencia también incrementa los riesgos de que una infección, por ejemplo, de tejidos blandos se convierta en una infección grave, como el caso del paciente que tiene pie diabético, que lamentablemente lleva con mucha frecuencia a la pérdida de extremidades por el no debido control del estado metabólico
que como consecuencia lleva a un más difícil control de las infecciones asociadas al paciente con diabetes y con obesidad, que son una combinación muy frecuente. Hay diferentes tipos de obesidad. Para empezar, la obesidad se clasifica en grados, ¿verdad? No es lo mismo sobrepeso que obesidad y obesidad mórbida, y existen múltiples escalas de puntaje en el campo de la medicina y particularmente en el campo de la endocrinología para clasificar a los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Por supuesto, una forma sencilla la constituye lo que se conoce como índice de masa corporal, de lo cual podemos hablar en un momento, pero también, Belén, en la pregunta que haces respecto de si existen condiciones que pueden propiciar mayor riesgo de obesidad, la respuesta es sí. Primero, la obesidad tiene un trasfondo genético muy importante. Hay personas que, por ejemplo, viviendo en ciertos países, en ciertas regiones, tienen mayor predisposición por ese motivo, y se considera que, por ejemplo, el caso de México es uno de los casos en donde la genética tiene una alta participación. Y cuando a la genética, a la predisposición genética le sumas lo que conocemos como estilos de vida no saludables, ahora la contrapartida de lo que hablábamos previamente, y entonces la ingesta de alimentos con altos contenidos calóricos o la ingesta de alimentos con altos contenidos de grasa, eso evidentemente lleva a un mayor riesgo de obesidad, sobrepeso y obesidad mórbida. Pero también existen condiciones en donde puede incrementarse el peso corporal por trastornos metabólicos. Por ejemplo, los pacientes con hipotiroidismo sí pueden tener trastornos en el peso corporal derivado de la disfunción hormonal tiroidea, cuando no hay control de ese estado hipotiroideo, hipotiroidismo. Y también, por ejemplo, los pacientes que tienen incrementados niveles de cortisol derivado de enfermedades tales como la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing, que son trastornos en las glándulas suprarrenales y en donde se producen altos niveles de corticoides endógenos, cortisol particularmente. Todo eso puede ser un condicionante para la aparición de sobrepeso, obesidad e incluso obesidad mórbida. Y en relación a tu comentario sobre el manejo de estos pacientes, bueno, el manejo es multidisciplinario y podemos hablar de esto con más detalle enseguida, porque creo que sí va a meritar un comentario extenso respecto del manejo del paciente con obesidad. Lo primero, y antes del médico, el paciente debe hacer conciencia cuando está teniendo un problema de sobrepeso y obesidad. Existe mucha negación al respecto de esta problemática y frecuentemente las personas que están sufriendo de esta condición o no lo advierten o no lo quieren advertir, no lo quieren aceptar, y ahí la familia juega un rol importante. Creo que se debe tener ese sentido de alta responsabilidad para apoyar al ser querido, al familiar que está teniendo un problema de salud de esta naturaleza. Todos los médicos deberíamos estar preparados de manera básica, por lo menos, sobre el manejo de obesidad. Y el manejo de la obesidad, decíamos, es multidisciplinario, porque ahí podría participar evidentemente el nutriólogo, la nutrióloga, el propio médico para la atención y prevención de las complicaciones que se pueden presentar por la obesidad. También frecuentemente la atención a la salud mental
del paciente, sobre todo con el paciente con obesidad mórbida, porque se requiere de un apoyo emocional que es fundamental para el cumplimiento de todas las estrategias terapéuticas para este paciente obeso en específico. El endocrinólogo es probablemente el médico especialista en la materia, porque es quien, además de haber estudiado medicina general, ha orientado su especialización en todo el campo del metabolismo, en todo el campo del funcionamiento de los sistemas hormonales o de los diferentes ciclos hormonales, etcétera. Y bueno, hay médicos que además han hecho entrenamientos específicos de medicina bariátrica. La medicina bariátrica es la que particularmente orienta su atención al control del peso, a la prevención de la obesidad y el sobrepeso, o la atención y tratamiento de estos graves problemas de salud pública. Una pausa más, regresamos en breve. Algunos estudios científicos apuntan a que las personas de raza negra podrían tener predisposición a enfermedades como la diabetes y la hipertensión, dos enfermedades que hoy por hoy representan un riesgo alto en medio de esta pandemia de COVID-19. Por ello, es que 8 universidades en Estados Unidos buscan reducir la hipertensión en estas comunidades. La tasa más alta de presión arterial en Estados Unidos corresponde a la población de habitantes negros con el 40%. Como parte de un premio de $20 millones de la Asociación Estadounidense del Corazón, la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York fue nombrada como coordinadora de un trabajo de 8 universidades para prevenir la hipertensión y reducir las desigualdades raciales en los resultados de las enfermedades cardiovasculares en comunidades negras. En el proyecto llamado The Restore Network, cada una aprobará una estrategia de implementación diferente para superar los determinantes sociales adversos de la salud, como el acceso deficiente a la atención médica y a la inseguridad alimentaria. Cada uno de los 5 proyectos prueba una estrategia de implementación que involucra a las personas en entornos comunitarios, así como en lugares de atención médica como los centros de salud calificados a nivel federal. Por ejemplo, uno de los proyectos evaluará un programa de vinculación entre la comunidad y la clínica para prevenir la hipertensión en hombres negros en la ciudad de Nueva York. Está dirigido por Joseph Ravenel, profesor asociado de salud de la población. Este proyecto utilizará trabajadores de la salud comunitarios para detectar hipertensión en hombres negros en 30 peluquerías, al mismo tiempo que brindará asesoría sobre el estilo de vida y facilitará la vinculación con la atención médica, informó Elizabeth Ortiz. Le contábamos que esta semana hicimos hincapié en estos padecimientos que hoy representan un riesgo grave en medio de la pandemia de COVID-19. Uno de ellos es sobrepeso, ya hablábamos de este padecimiento. Y otro gran tema es la hipertensión. Sobre esto reflexionó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. La enfermedad cardiológica y la enfermedad cardiovascular son las enfermedades preexistentes que más gravedad generan en COVID-19 en todo el mundo. Si uno revisa las casuísticas de China, las que se publicaron al inicio de la pandemia, las enfermedades cardiovasculares están en primerísimo lugar. Y así, prácticamente a lo largo del año con 8 meses que han transcurrido desde el inicio de la pandemia, estas enfermedades generan gravedad ante la presencia de COVID-19. Las enfermedades cardiológicas, y esto incluye hipertensión arterial, incluye trastornos del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca,
pero dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares también se encuentra la enfermedad cerebrovascular, que también es un apartado significativo y que ha impactado a los pacientes con COVID-19 de igual manera. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que el virus SARS-CoV-2 afecta a los vasos sanguíneos de manera importante, como lo hemos comentado en muchos momentos en esta mesa, en virtud de que las células que revisten el interior de los vasos sanguíneos, el endotelio vascular, tienen receptores para este nuevo coronavirus, son la puerta de entrada para este nuevo coronavirus, como de igual manera las células del árbol respiratorio. Y al tener receptor para el coronavirus, se inflaman los vasos sanguíneos, y esa inflamación de los vasos sanguíneos puede generar diferentes manifestaciones, incluyendo las manifestaciones trombóticas del COVID-19, lo hemos comentado aquí, porque se libera un factor conocido como factor activador plaquetario de esas células que se infectan con este virus en el endotelio vascular, y eso puede provocar microtrombosis que complica más aún a los pacientes con COVID-19. Pero Belén, también hay otros dos grandes apartados que pueden ser complicaciones del COVID-19 en lo que tiene que ver con el corazón y con el sistema cardiocirculatorio, que son la pericarditis, inflamación del pericardio. El pericardio es una membrana que envuelve al corazón, y al generarse pericarditis se puede generar un líquido anormal, en cantidad anormal, entre ese pericardio, entre esa membrana y el músculo cardíaco, y eso puede afectar el desempeño de la contractilidad del corazón. Y segundo, otra complicación que podemos y que hemos observado en COVID-19 en el corazón específicamente es la miocarditis. Ahí la inflamación se encuentra en el músculo cardíaco. Entonces, pericarditis y miocarditis. Y las miocarditis pueden llevar a arritmias cardíacas y también a un trastorno en el desempeño de la contractilidad del corazón. Lo vemos frecuentemente en jóvenes que tienen frecuencias cardíacas muy altas, tienen COVID, tienen frecuencias cardíacas muy altas, lo que llamamos la frecuencia de pulsación de hasta 120. Ahí es donde sospechamos que puede estar el paciente con una miocarditis, y algunos estudios de laboratorio nos permiten confirmarlo, como de igual manera un electrocardiograma y un ecocardiograma. Entonces, estas son algunas de las complicaciones del COVID-19 en el corazón, pero también, como decíamos en el otro sentido, las enfermedades cardiológicas preexistentes contribuyen a mayor gravedad y a mayor letalidad por COVID-19. Cuando una persona tiene miocarditis, por ejemplo, el incremento en la pulsación puede generar que el músculo cardíaco sea menos eficiente en el bombeo de la sangre hacia las arterias, y eso puede generar disminución de la presión arterial. Pero también puede ocurrir, Belén, que ese incremento en las pulsaciones, acompañado de alguna arritmia, sobre todo arritmias ventriculares, genere serios problemas en cuanto al desempeño, sobre todo del ventrículo izquierdo, que es el que envía la sangre a los vasos sanguíneos más importantes de nuestro cuerpo, y que envía la sangre prácticamente a todos los órganos y tejidos corporales. Entonces, sí puede impactar definitivamente, pero también puede generar en diversos momentos arritmias que pueden secundariamente impactar sobre la presión arterial. Los oxímetros se llaman pulsooxímetros porque dan la concentración de oxígeno y también te dan el número de pulsaciones. Cuando
uno como médico da indicaciones del monitoreo en casa a un determinado paciente con COVID, le tiene que señalar que es muy importante la oximetría, pero que también es muy importante el pulso. Y preferentemente deben estarse monitoreando las dos variables y estarlas reportando al médico. Varios son los motivos. Uno, el que acabamos de comentar, de esas complicaciones cardiológicas que generan altas frecuencias cardíacas, como la miocarditis, por ejemplo, pero también el incremento en el pulso, el incremento en la frecuencia cardíaca puede ser un claro indicador de hiperinflamación generalizada, lo que llamamos el estado de respuesta inflamatoria sistémica. Y para los médicos que atendemos pacientes con COVID, eso es fundamental para la toma de decisiones terapéuticas. Por ejemplo, puede haber un paciente que tenga oximetrías de 92. No es la ideal. Todavía, digamos, es, entre comillas, aceptable. Ideal de 94 hacia arriba, pero 92. Pero pulsaciones muy altas, eso quiere decir que ese 92 está impactando ya en la actividad o en el funcionamiento de todos los órganos y sistemas, pero también puede ser indicador de hiperinflamación. Y ese puede ser un momento para que el médico actúe con fármacos antiinflamatorios, sobre todo si confirmas con el laboratorio que el paciente tiene algunos exámenes que hacen evidente esa respuesta inflamatoria sistémica severa, como el caso de la proteína C reactiva, la ferritina y la interleucina 6. Si esos marcadores están elevados junto con esa frecuencia cardíaca tan alta, ese paciente tiene que recibir antiinflamatorios tipo corticosteroides o incluso inhibidores de citocinas. ¿Nos recuerda cuáles son las pulsaciones ideales, doctor? Bueno, es un poco variable, Belén. Se dice que el pulso ideal es entre 70 y 75 por minuto, pero por ejemplo hay atletas que tienen pulsaciones de 50 y para ellos es perfectamente normal. Hay personas con sobrepeso, sedentarias, para los cuales habitualmente 80 u 85 de pulso es lo habitual. Digamos, no es lo normal, sería ideal mejor una frecuencia cardíaca baja por alguien que se ejercita mucho, pero 70 a 75, digamos, es la frecuencia cardíaca normal. Vamos a Colombia a escuchar el reporte de nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes allá en México. Empezamos entregando una buena noticia, una noticia positiva en Colombia. El Ministerio de Salud anunció que a partir de hoy la población entre 25 y 29 años de edad podrá acceder a la vacuna contra el nuevo coronavirus. Se advirtió que el proceso será con agendamiento. Colombia sigue superando las metas del Plan Nacional de Vacunación. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, el país ya se aplicaron 26,18 millones de vacunas contra el COVID-19. El país llegó a este total luego de aplicar 284.298 dosis en las últimas 24 horas. El pasado 24 de julio el país había superado los 25 millones de vacunados y esto es positivo para esta zona y esta región de América. En cuanto a los casos, 9.690 nuevos casos positivos, mientras que 1.325 personas fallecidas a causa del coronavirus, a un total de 120.126 muertes. Hay 4.557.829 personas recuperadas y 75.306 casos activos. Así las cosas, el país llegó a 4.766.829 casos de COVID confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del 2020. Por otro lado, les contamos que el reporte da cuenta de 325 fallecidos más por coronavirus en las últimas horas. Con esta actualización, la cifra total de muertes en Colombia asciende a los 120.126. Es todo por el momento. Regresamos con ustedes a estudio allá en México. La última pausa. Volvemos.
además de obesidad y también de enfermedades relacionadas con la hipertensión. Hablamos de las enfermedades que están relacionadas al corazón en general. Se registra, por ejemplo, una baja en la toma de presión arterial durante los primeros meses de la pandemia. La directora de Prevención de Enfermedades Crónicas de la Asociación Médica de Estados Unidos, Kate Kearley, advirtió que durante el segundo trimestre de 2020, cuando era más probable que las consultas médicas se hicieran vía remota, no se estaba tomando la presión arterial en comparación con datos de 2019 y 2018. Hubo 59 millones menos de visitas al consultorio, aproximadamente la mitad en el segundo trimestre de 2020 en comparación con los años anteriores. Tomar la presión arterial de los pacientes es un paso importante para identificar a decenas de estadounidenses que caminan con hipertensión no diagnosticada y para ayudar a los pacientes hipertensos a controlarla, explicó la especialista. Una solución es enseñar a pacientes cómo medir con precisión este indicador fuera del consultorio. La Asociación Médica de Estados Unidos tiene un programa de inmersión de telesalud. Es la oferta más reciente de la agrupación para guiar a los médicos, las prácticas y los sistemas de atención a pacientes. A través de una serie de seminarios web seleccionados, sesiones interactivas de aprendizaje entre pares, debates virtuales, campamentos de entrenamiento y otros recursos, el programa de inmersión en telesalud ofrece un plan de estudios integral y una experiencia mejorada para navegar por el mundo de la telesalud junto con otros pares en todo el país, informó Elizabeth Ortiz. La cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte en el mundo, esto según la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de las principales causas de defunción en el planeta es la cardiopatía isquémica, responsable del 16% del total de muertes. El año pasado se registraron 8.9 millones de fallecimientos por algún problema del corazón en el mundo, y todas las enfermedades cardiovasculares tienen como factor común la insuficiencia cardíaca, señalan especialistas. Pero ¿cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca, además de la falta de aire, aunque estén en reposo? La cardióloga Luisa Aguilera detalla. Otro de los puntos claves es que se les hinchen los tobillos, ¿no? Es este edema de los tobillos que usualmente despierta bien el paciente y conforme va pasando el día se van hinchando los pies, y esto puede ser súper variable, puede ser solo de los tobillos, pero hay pacientes que llega hasta niveles de la rodilla o más. Esto también nos debe hacer sospechar que la persona puede tener insuficiencia cardíaca. Otro punto importante y que para mí es también un pivote es esta dificultad para respirar al dormir. Personas que al estar acostados se van a dormir tranquilos y a las 2 de la mañana despiertan con una dificultad respiratoria importante. Se estima que en México hay más de 600,000 casos nuevos al año, tan solo de insuficiencia cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el país. Por ejemplo, en la actualidad hay por lo menos 20 millones de personas con hipertensión. Advierten las sociedades médicas de cardiología del mundo que con la llegada de la COVID también habrá un importante repunte en daños cardíacos en algunos de quienes padecían del nuevo coronavirus. La COVID puede causar daño a los pulmones y producir una neumonía tan seria que puede resultar mortal. Sin embargo, alrededor del 20% de los pacientes de COVID están desarrollando problemas cardíacos y algunos están muriendo de insuficiencia cardíaca o de paros cardíacos. Los estudios preliminares de los Estados Unidos, China e Italia por expertos han encontrado que la COVID-19 puede infectar el músculo cardíaco, causando la insuficiencia y la muerte, incluso entre aquellos que no demostraban señales de dificultad respiratoria, informó Rocío López Fonseca. Mientras avanza la pandemia por el mundo, cada vez tenemos más datos y también información sobre las consecuencias que genera esta enfermedad COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dice que entre las secuelas que deja la enfermedad del coronavirus es la presión arterial y problemas cardiovasculares. Hay muchos estudios que sugieren que a partir de COVID pueden presentarse como secuela del COVID algunas enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensión arterial. Y es que lo comentábamos hace unos momentos, desde el punto de vista molecular, este virus afecta a las células de todos los vasos sanguíneos por tener receptor para su entrada y para la afectación de este tipo de células, y como consecuencia pueden existir trastornos de la presión arterial
en virtud de la inflamación vascular que se puede presentar con motivo del COVID. Esta situación no es tan nueva y no es exclusiva del COVID. Existen otras enfermedades infecciosas que pueden generar vasculitis y que pueden a mediano y largo plazo generar trastornos cardiovasculares secundarios. En algún programa tendremos oportunidad de hablar de esas otras enfermedades infecciosas, pero es un tema muy importante. En el mundo, Belén, existe la estimación de 35% de hipertensión arterial en la población adulta. Y es posible, esperemos que no llegue a ser de tanto impacto, pero que después de la pandemia de COVID-19 estos números se incrementen, particularmente en quienes tuvieron un COVID grave, un COVID que los llevó a hospitalización y a manejo en unidades de terapia intensiva. ¿Cuál sería la primera recomendación? Bueno, que todas aquellas personas que tuvieron un COVID hagan un buen monitoreo de su presión arterial a lo largo de los siguientes meses y de hecho que lo dejemos ya como parte de nuestra disciplina en el cuidado de nuestra salud. Los seres humanos debemos estarnos checando la presión arterial con regularidad, como de igual manera debemos estar checando con regularidad nuestra glucosa sanguínea, etcétera, como parte de esas medidas de autocuidado. Bueno, más aún quien haya tenido un episodio de COVID por todo lo que acabamos de comentar. Que se trata de una enfermedad silenciosa es muy importante porque en ocasiones hay personas que tienen hipertensión arterial, no lo advierten por estar asintomáticos. Esta hipertensión arterial dura años y genera las afectaciones cardiológicas, renales, en la retina de los ojos, en fin, prácticamente en todos los órganos y sistemas. De ahí la importancia de estar monitoreando nuestra salud a través de exámenes, a través de estos métodos de diagnóstico temprano en casa, de forma periódica. Eso puede ayudar a que no evolucione una enfermedad crónica y a que nuestra calidad de vida y nuestra sobrevida mejore. Hay pacientes, hay personas que a mí me preguntan cuál sería un botiquín básico para el hogar. Sí, existen botiquines básicos, uno puede hacerles un listado de medicamentos que nunca deben faltar en el hogar, pero yo les digo que como parte del botiquín, hoy por hoy en un hogar no debe faltar un oxímetro, no debe faltar un esfigmomanómetro, que es el aparato para checar la presión arterial. Hay algunos digitales muy prácticos, muy útiles. No debe faltar un glucómetro, que son los aparatitos para checar la glucosa, y no debe faltar un termómetro. Eso es muy fácil de utilizar y eso puede ayudar a detectar tempranamente muchas patologías y por lo tanto atenderlas de forma oportuna. Así es, doctor, y esto también ayudaría eventualmente a detectar de manera temprana algún padecimiento, que es también lo que hemos insistido en este programa. ¿Cómo llegamos a esta pandemia y cómo se llega si eventualmente uno se contagia? No es lo mismo tener una enfermedad crónica controlada, supervisada, a ni siquiera saber que teníamos esta condición, doctor. Efectivamente. Y esto aplica para diabetes, para obesidad, para hipertensión, enfermedad cardiovascular, asma, aplica para enfermedades pulmonares crónicas y algo muy importante, Belén, aplica también para personas con antecedente de tabaquismo. El tabaquismo ha sido también un factor contribuyente de gravedad en COVID-19 y ya tendremos oportunidad de platicarlo, pero cuando uno revisa las casuísticas en diferentes partes del mundo, estas patologías de las que acabo de hablar, bueno, también insuficiencia renal crónica, por cierto, una enfermedad altamente prevalente en México, y el tabaquismo, todas esas son las que más comúnmente llevan a gravedad y las que más contribuyen a letalidad en pacientes con COVID. Y que casi ya manera de conclusión, doctor,
decir que COVID-19, en este COVID largo o secuelas prolongadas de COVID-19, sin duda alguna están las que tienen que ver con el corazón. Usted ya nos explicaba por qué. Y son otros órganos que también pueden resultar afectados, pero sí que es muy importante por eso estar mucho más centrados en ciertos órganos, doctor. Obviamente los pulmones, obviamente el corazón. Definitivamente, pulmones y corazón. Los órganos con mayor afectación. Y Belén, no olvidar, porque lo hemos platicado en esta mesa cuando hemos dedicado la temática a los niños con COVID. Los niños con COVID pueden tener un síndrome similar al síndrome de Kawasaki. ¿Y qué es el síndrome de Kawasaki? No es otra cosa que un síndrome de hiperinflamación, pero que en el caso de los niños particularmente genera mucha inflamación en las arterias coronarias, que son las que le llevan sangre al músculo cardíaco. Y esa hiperinflamación de las arterias coronarias en el músculo cardíaco puede generar incluso infartos agudos que se pueden presentar incluso en niños. Antes de despedirnos, vamos con esta pieza informativa que ha llamado la atención. 2 tigres en Sumatra, en Indonesia, se contagiaron de COVID-19. Las autoridades sanitarias investigan cómo pudo ocurrir este contagio. Autoridades de Indonesia investigan cómo se contagiaron 2 tigres de Sumatra, una especie en peligro crítico de extinción, que se encuentran en un zoológico de Yakarta en recuperación tras haber superado la COVID-19. La hembra de 12 años y el macho de 9 mostraban problemas respiratorios y pérdida de apetito cuando a mediados de julio fueron sometidos a una prueba para detectar la COVID-19, cuyo resultado confirmó la infección. El zoológico de Ragunan señaló que los doctores que analizaron las muestras del patógeno descubrieron que este se encontraba inactivo, con lo cual todavía investigan la posibilidad de si podría o no transmitirse a humanos desde un animal. Las autoridades apuntaron que los felinos ya se recuperan del virus tras permanecer más de una decena de días bajo tratamiento, aunque se mantienen bajo observación. Además, han abierto una investigación para tratar de determinar cómo pudieron infectarse. Según las autoridades, ninguno de los cuidadores o trabajadores del recinto estaba enfermo durante el periodo en el que los felinos fueron contagiados. Indonesia sufre su peor ola de COVID-19 vinculada a la variante Delta del virus. Desde el inicio de la pandemia, el país acumula 3,44 millones de infectados, incluidos 95.723 muertos. Hasta aquí llegamos con esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana, domingo, en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.